El anhelo por la felicidad, el anhelo por la curación, el anhelo de trascender, el anhelo por encontrar el amor pleno, el anhelo del perdón, el anhelo de no querer sufrir, simplemente el anhelo del ser. Hola, paz y bien. Bienvenidos a este su canal, Una Ventana al Cielo. Desde estos días vamos a estar compartiendo esta serie de podcasts sobre cómo afecta la oración, la meditación, la contemplación y la vida espiritual al cerebro. Pues Jan Nazaret Castellanos, en su libro El espejo del cerebro, advierte lo siguiente: definir qué es meditación es más difícil que practicarla. Son muchas las veces que se ha recordado que meditar no es no hacer nada, sino relacionarse con la propia experiencia, intimar con nuestros estados mentales. Así que acompáñanos a esta aventura desde la psicología para analizar estos temas. Bienvenidos. Bien, la historia de la coronilla de la Divina Misericordia se traslada a un 14 de septiembre, día de la exaltación de la Santa Cruz, en donde Jesús se le presenta a una santa llamada Sor Faustina en una serie de revelaciones. Y esta serie de revelaciones ella las toma para su vida, primero como un hito personal, ¿cierto? Como una manifestación personal. Recordemos que en la iglesia todas las revelaciones son privadas, y por ser privadas no estamos todos obligados a creer en ellas. Pero se le reveló pues a Sor Faustina. La única revelación pública que tenemos es la de Jesucristo, cuando nace en el pesebre y durante toda su existencia en esta tierra. Esa es la revelación pública. Después de que Jesús resucita, de ese punto en adelante, después de Pentecostés, después de todas estas manifestaciones a los apóstoles, ya todas las revelaciones se consideran privadas. Entonces a Sor Faustina se le apareció nuestro Señor Jesucristo como una revelación privada, ¿sí? Porque es que a veces confundimos revelación pública porque creemos que es pública cuando Jesús se manifiesta en cuerpo o en alma, pues en presencia. Y no, revelación pública, recordemos, es solo la revelación de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Esa es la revelación pública, es el culmen de la revelación. Porque en el Antiguo Testamento Dios se iba revelando poco a poco, entonces el culmen de la revelación es Jesucristo. Por eso todas las devociones, todo lo que hacemos nosotros alrededor de estas experiencias cristianas son revelaciones públicas, las manifestaciones, Guadalupe, no sé, tantas apariciones que han existido, incluso de santos, todas esas son revelaciones privadas. Entonces se le aparece a Sor Faustina y ella es una religiosa polaca, por eso la devoción tan cercana que tiene su santidad Juan Pablo II de esta devoción, porque pues también era polaco, ¿cierto? Entonces ella tiene un diario que escribió, y en ese diario es donde se ha ido relatando poco a poco las apariciones de esta mujer. Entonces la coronilla de la Divina Misericordia, Dios prácticamente dice en el diario que se la dictó, ya que fueron las mismas palabras de Cristo las que ella escuchó, que le decía cómo ha de ser y cómo se ha de rezar la coronilla. Ella sintió esa voz por primera vez en el interior de su alma al rezar delante de un cuadro que ella visionó, ¿cierto? Y es la representación del cuadro que se tiene. Hay una historia alrededor de ese cuadro y se dice que Sor Faustina cuando pidió que lo pintaran, dijo que eso no era ni siquiera la décima parte o lo mínimo, ni siquiera de lo que en realidad era Jesús en su esplendor, ¿cierto? De ahí las potencias que salen de los rayos iluminando a la humanidad, y algunos rayos que se pierden de este mundo. Esa es pues como la historia de la coronilla de la Divina Misericordia. Para mí descubrir que fue un 14 de septiembre tiene mucha relevancia porque punto aparte, voy a poner un punto aparte para después continuar con la charla del día de hoy. Tiene mucha relevancia, ¿por qué? Porque fue un 14 de septiembre y los 14 me han perseguido durante, al parecer, esta existencia en esta tierra. ¿Por qué? Porque voy a decir una cosa curiosa que todavía
lo siento curioso porque no he celebrado mi primer cumpleaños. Me dicen que nací el 14 de octubre, ya hace algunos años, del 91, ya ustedes sacarán sus cuentas cuántos años tengo. Digo, todavía no he celebrado mi primer cumpleaños porque quizás algunos saben que mi segundo nacimiento se dio en la UCI el 14 de noviembre, un mes después de haber cumplido años. Entonces yo nací en la UCI un 14 de noviembre, pero nací en el, pues en esta tierra, el 14 de octubre del 91. Y como ven, el 14 me sigue persiguiendo. Entonces el 14, pues que se le aparece, el 14 de septiembre que se le aparece a Sor Faustina, nuestro Señor Jesucristo. Ese era el punto aparte. Ahora sí, después de este momento de oración también quise aprovechar bueno, ni siquiera lo quise aprovechar, para mí fue como una situación que Dios me dijo, bueno, apenas me dijo el jueves, ve, porque no es que yo lo haya sentido como Sor Faustina, sino que estaba orando y se me ocurrió que estaba trabajando este tema antes de mi pérdida de la memoria, estaba trabajando al parecer este tema de la oración, la meditación, la contemplación. He visto varios videos que hice con algunos de ustedes en estos espacios de formación, como yo los llamaba. En otros momentos también se llamaba el Café de la Inmaculada, y que yo venía como investigando esta situación también desde la academia, que es cómo afecta al cerebro el meditar, el orar y el contemplar. Entonces hoy vamos a tratar un poco esto. Quiero que me confirmen si me escuchan para poder seguir. Sí, Víctor, total. Listo. Hasta este momento lo Sí están... se escucha. Ok, perfecto. Entonces procedo a continuar con esta segunda parte y quisiera que me confirmen Sí, si... señor, sí escuchamos. Perfecto, voy a proyectar toda mi pantalla. Listo, entonces vamos a proceder pues a este encuentro. Eh, Quizás hoy puede que nazca una serie de encuentros porque este tema tiene mucha tela que cortar. Tiene muchas cosas buenas, interesantes. De una vez abro la invitación, los que deseen invitar más personas para estas charlas, bienvenidos sean, académicos, personas del común y corriente como lo somos nosotros, eh, todas las personas que deseen participar de estos encuentros que deseo abrir con ustedes, son cordialmente bienvenidos. Ustedes se preguntarán, bueno, pero después de haber hecho esta experiencia, ¿por qué vamos a hablar de este punto? Pues para mí es como hace parte de los descubrimientos que he hecho en estos 5 meses que cumplí el viernes. Cumplí 5 meses de estar vivo. Entonces llevo 5 meses en esta tierra y gracias a Dios he avanzado bastante. Y una de las cosas que he empezado a escribir, todavía no los he publicado, ya ustedes saben que yo publiqué un libro hace poco, pues el cual está a la venta, es un libro digital y que junto a mi tía estamos haciendo en formato de audiolibro también, entonces ambos se pueden comprar. Todavía el audiolibro no está terminado, pero muy pronto va a salir el audiolibro para que lo escuchen, bien sea en versión de voz femenina o de voz masculina. Ese es sobre el cuidado de la mente, la salud mental. Y yo empecé a investigar también muchas cosas y ese es un segundo libro que pretendo publicar más adelante, no sé lo que me demore escribiéndolo. Y hay un tercer libro que también se está cocinando, que es la experiencia de mi mamá y la mía, unas autobiografías que vamos a publicar en algún momento de nuestra existencia, si Dios nos presta la vida. Entonces el día de hoy les traje pues la invitación, que es cómo afecta el cerebro cuando meditamos, oramos y contemplamos. Primero, para que no se me asusten, tengo que hacer de dónde tomo yo estas teorías y por qué las tomo así. Lo voy a hacer lo más sencillo posible. Si en algún momento ustedes sienten que me estoy yendo con términos demasiado exagerados o que no me comprenden, no les dé pena y activan el micrófono y me dicen. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, estoy todavía aprendiendo nuevamente a hablar en algunos términos coloquiales. ¿Por qué? Porque una de las realidades que al perder la memoria tuve, yo perdí la memoria histórica, pero no perdí mi memoria científica. Entonces hasta algún tiempo, hasta hace muy poco, solo tenía puros conceptos científicos y a veces me expresaba de forma muy enredada porque eran conceptos demasiado pues precisos, como
clínicos, pues médicos, psicológicos, filosóficos, teológicos, psiquiátricos, entonces como todas esas ciencias que gracias a Dios pude estudiar antes de perder la memoria, como que a veces puedo confundir alguno, no confundir, sino decir algunas palabras que a veces no son de fácil comprensión. Entonces no se preocupen si en algún momento sienten que no estoy siendo claro, me avisan por favor, ¿sí? Estas teorías yo las estaba estudiando con una científica, con una neurocientífica llamada Nazaret Castellanos. Ahorita van a ver de pronto quién es Nazaret Castellanos. Nazaret Castellanos escribió un libro que es demasiado rico y es muy sencillo también de leer, se llama El espejo del cerebro. Y en este libro ella empieza a hablar sobre la concepción de lo que ella considera es el cerebro, ¿cierto? Y cómo ese cerebro tiene ciertas afectaciones en lo cotidiano, en lo sencillo, en la vida real, ¿cierto? Entonces ella por lo menos dice, por ejemplo, este postulado, voy a volverlo a poner, ella por lo menos menciona que las emociones se sincronizan entre los cuerpos, ¿cierto? El cerebro se sincroniza con el cuerpo. Es muy curioso porque en realidad esto es verídico. O sea, lo que vamos a hablar en esta primera parte es un poquitico científico y voy a ir un poquitico rápido para después profundizar más adelante en estos conceptos. Entonces, lo primero que dice Nazaret Castellanos es que la emoción sincroniza los cerebros y los cuerpos. Recuerden que la invitación era cómo esas emociones afectan el cerebro y cómo esas emociones también ayudan en el proceso de orar, contemplar, meditar, rezar, ¿cierto? Todas estas formas que tenemos dentro del judeocristianismo. Ahorita vamos a ver por qué judeocristianismo y no solo el cristianismo, o por qué no solo catolicismo, ¿cierto? Porque no es una cuestión única nuestra, sino que incluso este sistema lo comparten muchas otras realidades y tradiciones religiosas. Religiosas me refiero a las grandes religiones o a las religiones, ¿cierto? O a las religiones. No hay que confundir una religión con una denominación religiosa. Sí, por ejemplo, ¿qué es una religión? El catolicismo, otra religión, el judaísmo, otra religión, el budismo, otra religión, el brahmismo, otra religión, el sintoísmo. Sí, estas son religiones, estas son religiones. Algunas son monoteístas, otras son politeístas. Esas son grandes religiones, pero resulta que todas estas religiones comparten un mismo sistema de, llamémoslo así, como de constructo de encuentro con lo trascendente, o sea, de diálogo con lo que se llama Dios en cada una de estas religiones, aún incluso las religiones naturalistas que también existen. Pero otra cosa son las denominaciones religiosas. ¿Qué son una denominación religiosa? Por ejemplo, dentro del cristianismo existen los cristianos ortodoxos. Eso es una denominación religiosa, pero también es un cisma de la iglesia, ¿cierto? Una división de los cristianos católicos y los cristianos ortodoxos. Ortodoxos, ¿por qué? Porque querían conservar más estrictamente ciertas normas y leyes. Otro gran hito dentro de las denominaciones religiosas y también dentro de los cismas, pues todos conocemos, o la gran mayoría conocemos, al famoso Martín Lutero, que de ahí surgieron los luteranos. Y así, y existen también denominaciones religiosas actuales, que son las grandes cantidades de iglesias que han surgido alrededor del cristianismo. Sí, ya cada uno, no voy a mencionar iglesias específicas, ya cada uno intuirá porque de esas se han llenado mucho, sobre todo Latinoamérica. Pero también las otras religiones han tenido denominaciones religiosas. Ejemplo, los judíos tienen divisiones en su constructo religioso. Entonces están los judíos observantes de la ley, están los judíos que creen incluso en Jesucristo. Entonces están unos judíos que creen en que Cristo es el Mesías, en la revelación de Cristo. Existen otros judíos que son más, no que sean lapsos en su constructo religioso, sino son menos llevados a la ley por la observancia de la ley, sino que son más libres en la interpretación de esa ley desde la actualidad. Y así existen pues muchas denominaciones religiosas y existen religiones, ¿cierto? Para aclarar ese punto. Pero todas comparten un mismo sistema de encuentro con lo trascendente, ¿cierto? Por eso no se asusten que de ahora en adelante o lo que se está viendo hoy en día
se empiece a hablar de meditación, oración, contemplación. Sí, ¿por qué? Porque es que incluso la nueva era o la New Age o las nuevas experiencias de creencias también cogen estos constructos de muchas partes, los mezclan y crean un nuevo sistema de concepción de lo trascendente. Bueno, pues Nazaret Castellanos ha investigado todo esto que yo les estoy diciendo, pero desde lo científico. Desde lo científico, entonces es muy curioso porque estos estudios vienen ya dados desde hace algún tiempo. Ella no es la descubridora de esto, ¿cierto? Ella no fue la que descubrió este sistema de afectación cerebral, no, esto ya lo venían trabajando algunos científicos estadounidenses que planteaban cómo el cerebro se afectaba cuando una persona meditaba. Entonces en Estados Unidos empezaron a hacer videomonitoreos o estudios científicos donde metían a las personas en lo que de pronto algunos conocen como resonancia magnética o estudios del cerebro más complejos como videomonitoreos, sí, donde mediante neuroimágenes o escaneos del cerebro se veía cómo era la diferencia de una persona del común, una persona del común que meditaba y una persona dedicada a la vida religiosa o espiritual que practicaba la meditación constantemente. Entonces esto fue lo que empezaron a investigar. Desde lo científico, no querían descubrir si existía Dios, no había ningún interés de proselitismo religioso, no, sino que querían ver cómo se afectaba esto desde el campo científico. Entonces Nazaret Castellanos empezó a plantear una serie de realidades y nos recuerda, y yo también les recuerdo, que el cerebro tiene 86 mil millones de neuronas, las cuales se pueden ir muriendo a medida que va el tiempo. Mi tesis de grados, la tesis de grado de psicología mía, es descubrir cómo el deterioro cognitivo afecta la calidad de vida. Y hemos descubierto que incluso en esta situación de la muerte de las neuronas también se afecta, pues hay un deterioro cognitivo, se afecta la cognición, ¿cierto? No se preocupen, todos, absolutamente todos los seres humanos, desde que nacemos, empezamos a tener deterioro cognitivo. Obviamente, hay algunos que nacen con este deterioro cognitivo demasiado grande y hay otros que nacen con un deterioro cognitivo, llamémoslo dentro de la media, porque normal no es una palabra adecuada, sino dentro de lo que es estimado, ¿cierto? Por ejemplo, a todos nos pasa que podemos dejar las llaves encima de la mesa para abrir la puerta, nos damos la vuelta y decimos, ay, ¿yo qué iba a hacer? ¿O dónde están las llaves? O metemos o queremos sacar algo de alguna parte, de una camisa, pues una prenda de vestir o algo de la nevera y llegamos hasta el punto y decimos, ¿qué era lo que yo iba a hacer? ¿Qué era lo que yo me iba a poner? Eso es normal, eso es un deterioro cognitivo normal. Ya uno se preocupa cuando ya hay ausentismos de la conciencia o cuando ya hay situaciones más complejas que uno dice, bueno, ya esto no es normal que le pase a una persona que, por ejemplo, va por la calle caminando y de un momento a otro no sabe para dónde va, no sabe quién es, no sabe ni siquiera llegar al lugar para dónde iba. Eso ya es un deterioro cognitivo que es un signo de alarma. Entonces, hasta ese punto ya sabemos pues que lo estimado es que tenemos 86 mil millones de neuronas. Ahorita vamos a ver un ejemplo demasiado bello sobre, para mi concepto, sobre Dios cómo hace las cosas tan perfectas. Yo lo llamo de lo micro a lo macro, o sea, de lo pequeño a lo grande. Después de eso, Nazaret Castellanos nos recuerda que cada neurona se comunica con miles de neuronas. O sea, una neurona es capaz de comunicarse con miles de neuronas. Hay más de 1.000 trillones de conexiones neuronales. Porque una neurona, por ejemplo, controla pues un circuito de neuronas, piénselo usted como si fuera una casa. Cuando usted prende un bombillo, ve que se prenden dos bombillos al mismo tiempo, o se apaga uno y se prenden dos. Bueno, esos son circuitos y así mismo funciona el cerebro. Hay unas conexiones que se apagan y se prenden según la necesidad, para mover una mano, para respirar. Hay algunas que son conscientes y otras que son ya de manera inconsciente o que ya son algo normal. Por ejemplo, para respirar se activan ciertas neuronas, pero uno no le está diciendo al cerebro, bueno, en este momento voy a respirar, actívense las neuronas de la respiración. No, eso no pasa. Cierto, eso ya es un acto involuntario, se puede llamar, o algo natural del ser humano. Pero
nosotros sí pensamos antes de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, para dar una orden de levantar la mano, nosotros ya la hemos pensado y después la levantamos. Esto sucede en micromilésimas y milésimas y milésimas y milésimas y milésimas de segundos. ¿Cierto? Es algo pues que no es que usted se demore un minuto entero para darle la orden al cerebro para que se mueva la mano derecha, ¿no? Eso es algo ya muy natural, muy sencillo. Entonces, eh, desde este punto de vista, ¿cierto? Hay otra realidad que también nos recuerda Nazaret, que es que paradójicamente para que las neuronas se sincronicen es imprescindible que haya distancia entre ellas y diversidad. Entonces también acá vamos a ver un concepto, esto ya es muy científico, que es la necesidad del vacío o del espacio entre un cuerpo y otro, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros ocupamos un espacio en la Tierra, en el mundo, pero para que ocupemos con otra persona hay una distancia, ¿cierto? Desde lo psicológico diríamos como hay que aprender a manejar distancias o hay que aprender a manejar los espacios personales. Desde lo filosófico se llama la complejización de la nada. Si hay nada, hay un vacío. Desde lo científico, pues es esto, ¿cierto? Que hay una necesidad de que exista algo por lo cual se conduce. Posterior a esto, Nazaret Castellanos, esta es Nazaret Castellanos, la pueden seguir en su Instagram. Ella ha sacado muchas conferencias a nivel internacional y mundial. Es una de las que está siendo pionera en estas neurociencias. Dice ella que un estudio realizado en la Universidad de Helsinki muestra que cuando hablamos expresando nuestras emociones, los cerebros del que habla y del que escucha se sincronizan. ¿Cierto? No hay una actividad en esa. Por eso ella sacó este libro del espejo del cerebro, porque al parecer cuando alguien habla, en este momento ustedes están haciendo una conexión conmigo, aunque ustedes no estén dialogando conmigo, pero ya entre nosotros estamos creando una interacción neuronal, ¿cierto? Esta actividad de las áreas cerebrales, bueno, eso ya es muy científico, involucran la atención, la audición, pues nosotros llegamos como a esos sentidos, a lo que llamamos los sentidos, se llegan también a conectar con ciertas personas. Por ejemplo, cuando alguien nos gusta mucho cómo habla o cuando tiene una voz cálida, nos permite a nosotros tener una mayor conexión para algunos, pero incluso a algunas personas esa misma voz les puede generar pánico, angustia, ¿cierto? Entonces, ella dice que hay cierta empatía entre esa conexión y esas emociones dentro del cerebro, ¿cierto? Hay diversos estudios que señalan pues esto y que lo argumentan. También dice Nazaret Castellanos que cuando percibimos el dolor ajeno se experimenta una sensación de dolor propio. Eso se llama empatía. Cuando usted no les ha pasado que cuando alguien les está contando una historia triste de sus vidas, ustedes como que sienten algo que algunos pueden llamar como una sensación de querer llorar, una sensación de quererlos abrazar, una opresión en el pecho, un dolor en el estómago. Eso se llama somatizar o sentir esa emoción en el cuerpo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, eso se llama empatía. Bueno, aquí me vuelvo un poquitico, entonces imagínense, por eso nosotros, ahorita que estábamos contemplando la coronilla, quizás algunos empezaron a recordar lo que sufrió Jesús en la cruz, lo que hizo por nosotros. Ese es un paso para hacer meditación, por ejemplo, ¿cierto? A través de una imagen o a través de una canción, a través de una experiencia de otro, yo me vinculo, entonces por eso la sensación de que ese dolor también es mío, que yo a veces como que siento ese dolor. Hay otro, este es el libro que yo les decía, El espejo del cerebro. Ella dice que las neurociencias de la meditación nos permite a nosotros identificar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la meditación moldea las áreas cerebrales implicadas en la atención y las emociones, ¿cierto? Las personas se ha descubierto que en estos estudios científicos se ha dado a conocer que las personas que meditan tienen más activada la parte cerebral de la atención y mucho más activada la parte de las emociones, son más sensibles, ¿cierto? Por eso incluso ustedes han visto las grandes pinturas de los grandes personajes de la iglesia sobre la representación de los santos o sobre la representación de Jesucristo o el Evangelio. Eso es activar o hiperactivar las emociones. Voy a querer ir un poquitico rápido porque
no quiero demorarlos mucho en este tema y quiero dejar muchas preguntas y muchas incógnitas al respecto. Dice Nazaret Castellano que lleva más de 25 años trabajando este tema, esta investigación científica. Y aquí voy a aclarar algo. Si ustedes gustan pueden ir leyendo esto que está pues en la diapositiva, pero acá quiero decir algo. Nazaret Castellano se ha ido por un foco de meditación oriental. Ahorita vamos a ver de pronto un poquitico la diferencia de esto. Ella se ha ido por el foco oriental, o sea, las religiones que no son las que nosotros conocemos normalmente, pero que están cobrando mucha potencia desde hace algunos años en la vida de las personas, ¿cierto? De ahí que, ojo con esto, pues a los que son creyentes, ojo con esto, no hay que mezclar realidades espirituales en las propias, ¿cierto? Cada religión tiene su sistema de creencias propio. Por eso no está bien o no está bien visto, por ejemplo, que nosotros como católicos o como cristianos vayamos a ir a rezar el Padre Nuestro en una mezquita. No tiene sentido. O que nosotros como creyentes vayamos a, pues como creyentes cristianos, o incluso de la Virgen María, vayamos a rezar el Santo Rosario delante de, qué sé yo, delante de los musulmanes. No, no tendría sentido, ¿cierto? Lo mismo, pero nosotros a veces como que no entendemos eso y si metemos cuestiones a nuestra vida propia o a nuestro sistema de creencias que no son propias de nosotros. Entonces decimos meditación e inmediatamente se nos viene a la mente, ah, bueno, entonces vamos a hacer yoga. O vamos a ir un día de esos al campo y vamos a encontrarnos con la naturaleza para encontrar ahí el rostro de Dios. Entonces inmediatamente confundimos y decimos, ah, eso hace parte del sintoísmo. No, eso es lo que nosotros a veces confundimos y por eso a veces se nos suelen engañar, no como de manera maquiavélica o dañina, pero sí a veces nosotros nos dejamos como engañar desde nuestras propias creencias. Entonces hay que tener muy claro qué es lo que nosotros creemos y cuál es nuestro sistema de creencias propios. Porque dentro de cada sistema de creencia existe una gran riqueza. Pero para poderlo conocer y amar, perdón, para poderlo amar hay que conocerlo. Por ahí hay una frase que dice, nadie ama lo que no conoce, ¿cierto? Es una frase hasta bíblica y de algún santo, ¿cierto? Nadie ama lo que no conoce. Por eso a veces nosotros vamos detrás de cosas que suenan como tan bonitas, pero al mismo tiempo no las hemos descubierto desde nuestra propia existencia. Entonces Nazaret Castellanos, quiero aclarar, se ha ido por la línea de las religiones orientales. ¿Cómo así que orientales? Pues las que practican yoga, el budismo, el sintoísmo, estas religiones que son más incluso algunas politeístas, ¿cierto? Politeístas quieren decir que creen en varios dioses. Monoteístas somos nosotros que creemos en un dios, aunque nuestra concepción es monoteísta con la Trinidad, ¿cierto? Que es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Ese es el cristianismo. El judaísmo es monoteísta porque ellos consideran aún que solo existe Dios, Abad, Padre, o los nombres que se le ha dado en el Antiguo Testamento y que incluso Jesús después también reveló, pero también lo reveló con el mayor nombre que es Abad, Padre. Entonces esas son las dos diferencias. Mi idea no es someterlos a ustedes a grandes conferencias científicas, pero sí quiero contarles que una de las cosas que yo quiero estudiar más adelante y que estoy preparándome para esto es precisamente, Nazaret lo está haciendo desde las religiones o las experiencias religiosas orientales. A mí me gustaría hacerlo desde la experiencia judeocristiana, por ejemplo. Enfocarme solo en ese sistema para ver cómo en realidad tenemos grandes aportes para la humanidad, ¿cierto? Si desde la ciencia también se puede evangelizar, claro, claro que se puede evangelizar. Tenemos grandes sacerdotes científicos que trabajan en laboratorios científicos, que trabajan en la NASA, que trabajan en distintas partes de Europa, en todos los continentes, con situaciones científicas y son sacerdotes, religiosas, religiosos, personas que se dedican a la ciencia. ¿Sí? Entonces es muy rico porque desde esta experiencia también se hace un encuentro con lo trascendente. Dice Nazaret Castellanos, para ir avanzando, esto que es la meditación, amor bondadoso, activa áreas cerebrales de bienestar. Cuando uno medita, se activan ciertas áreas en el cerebro que nosotros a veces apagamos por el afán del día a día. Sí, en estos días una amiga me decía que ella ya no quería creer más en la humanidad, que se había decepcionado. Bueno, precisamente eso se va desactivando de nuestro cerebro.
No quiero decir que la emoción solo sea un impulso pues neuronal, no, pero hace parte de, incluso hay personas que por estas situaciones los psiquiatras les mandan medicamentos para que se activen esas áreas que se suelen apagar de las emociones. Existen trastornos grandes, grandes, que afectan áreas cerebrales y que por eso se les debe dar medicamentos. Se va a sonar un poco duro y quizás la comunidad científica me va a castigar por esto, pero yo no creo tan así en los medicamentos psiquiátricos comunes. Yo creo en otras realidades distintas que son, por ejemplo, la medicina natural, ¿cierto? Que también ayuda mucho al cerebro. Hay medicamentos o hay plantas que ayudan demasiado al cerebro y que no son tan invasivas como, como los otros medicamentos que nosotros normalmente usamos. Bueno, entonces Nazaret Castellanos dice que el amor bondadoso activa, hiperactiva todas estas intenciones, que hay muchos autores que reflejan esto, que mencionan esto, y que mire lo que pasa en el cerebro. Esto es una neuroimagen y eso es lo que sucede en el cerebro cuando se medita, por ejemplo. Esto es una persona que medita y cuando está meditando mire cómo se empieza a iluminar ese cerebro. Áreas que normalmente no se iluminan o que en un estudio común y corriente no se iluminan, ahí se activan. Entonces la meditación de bondad amorosa activa áreas cerebrales involucradas en la idea de uno mismo y en el diálogo interior. Ella lo menciona así porque eso es muy de lo oriental, porque lo oriental es un encuentro con lo yoico, con lo propio, con el yo, con lo único. Pero para nosotros los cristianos católicos o los cristianos o los judeocristianos o los judíos, creemos que, que esta meditación no solamente se da con el yo, sino con un trascendente, con una fuerza superior, con lo que llamamos Dios. Y quien las practica adquiere un enfoque más desinteresado e incrementa el bienestar. Desinteresado porque ustedes no han visto que hay personas que son como tan buenas, tan bondadosas, que uno dice, esta persona tan buena que es. ¿Y eso por qué? Porque precisamente la meditación le ha llevado a contemplar ciertas realidades de desapego de lo propio, ¿cierto? Que ya no, ya a veces como lo que le pasa a Jesús, ¿cierto? Ya Él no es Él, ya Él mengua para que nosotros tengamos una vida nueva y una vida en abundancia. Eh, Habrán otros autores que dicen, ya no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, por ejemplo, ¿cierto? Dice también que esto es lo que yo le decía, de lo micro a lo macro, esto es una cosa genial. Dios hace todo tan perfecto, me parece a mí, que mire, vea lo que va como Nazaret Castellanos compara el cerebro con el cosmos. La arquitectura del cerebro es similar a la del cosmos. Usted salga en una noche estrellada y ahí va a haber unas conexiones como en el cerebro. Y miren que hay vacíos, ¿cierto? Hay espacios. Cuando usted obviamente se va acercando a cada estrella, la siguiente estrella está a más distancia. Pero como nosotros las vemos desde una perspectiva, se ven como muy juntas. Y precisamente, mire, estas son las redes neuronales que forman el cerebro y una red cósmica, por ejemplo, ¿cierto? Ambas tienen una complejidad, ambas tienen una organización topológica muy curiosa, ambas tienen unas capacidades de memoria. ¿Cómo así que unas capacidades de memoria? Sí, porque aunque una estrella muera, ella deja una huella en el cosmos y ella deja esa memoria ahí, deja esa huella inscrita, aunque nosotros ya no la vayamos a volver a contemplar, ella deja una huella, un espacio que ocupó y eso mismo sucede en nosotros, esa es la memoria, la capacidad memorística. Entonces mire la comparación de un cerebro, aquí hay un cerebro, abajo está la corteza cerebral y más abajo está el cosmos y tienen ciertas realidades muy similares esas tres imágenes, ¿cierto? Bajo un microscopio y este bajo un telescopio. Por eso lo micro y lo macro parece ser como tan perfecto y como tan similar. Ahora sí, lo que nos traía el día de hoy, la mística cristiano-católica, que es lo que nos convoca. Esto da para muchos capítulos y se pueden rebatir y se pueden ¿cómo se dice? Se pueden analizar desde ambos puntos de vista, pues desde lo oriental, desde nuestra experiencia de creyentes. Esto genera muchos discursos muy buenos y muy interesantes. Pero la mística cristiana no está ajena a todo lo que hoy en día se está hablando de lo que se conoce entre comillas como mindfulness. Es una palabra rara, pero que ha cobrado
muchísima importancia y relevancia en estos días. Incluso cuando yo estoy en el hospital me hablaron mucho del mindfulness desde las perspectivas, como le digo, orientales. Pero pues bueno, gracias a Dios yo como que, o bueno, gracias a Dios no. Yo digo que, bueno, sí, gracias a Dios, pero también gracias como a las personas que me han acompañado, que me han recordado cuáles son mis raíces y ahí voy poco a poco. Quiero, o no, no como un deseo de poder o de nada, sino que quisiera volver a contemplar y a meditar quizás como lo hacía antes, o bueno, si Dios me lo permite, no tan así, pero sí volver a tener una conexión, una intimidad como la que solía tener con él y me cuentan que tenía con él. Entonces ahora sí, hablemos de la mística y aquí sí nos vamos a detener solo 5 minutos y vamos a dejar el espacio abierto por si hay preguntas y el espacio abierto para una nueva, para un nuevo encuentro. Entonces voy a ir muy rápido, muy rápido. Eh, Desde la concepción judía ya existían personas que en el Antiguo Testamento se consideraban como una prefiguración de la vida religiosa en el cristianismo, ¿cierto? De hecho, Jesús creían que hacía parte de una de estas realidades espirituales, que eran los hombres. Vamos a ver si alguien, voy a ver si alguien recuerda. ¿Quién de la Biblia no permitía que se le cortara el cabello porque perdía la fuerza? ¿Quién recuerda quién? ¿Qué hombre de la Biblia no permitía que le cortaran el cabello para que no le fueran a quitar las fuerzas? Ajá, exactamente. Que cuando le cortan el cabello, pues muere y no es capaz de... Cuando le cortan el cabello lo intentan asesinar y bueno, y toda la historia de Sansón que ya conocemos, ¿cierto? Jesús creían que era como este hombre que no se dejaba cortar el cabello, por eso las representaciones de Jesús con el cabello largo. Otro hombre que era de estos que se iban al desierto, que se encontraban con el Señor, por eso cuando Él se aleja 40 días con sus 40 noches al desierto, decía, no, es que definitivamente es un nazareno, es pues una persona que practica dentro del judaísmo esta experiencia. Pero ¿quién cercano a Jesús practicaba esto, que usaba ropas y vestidos de pieles y que andaba con otra comunidad y que es muy cercano a Jesús? ¿Quién recuerda quién? Vamos a ver si saben quién es. ¿Quién? Exactamente, Juan el Bautista era uno de estos hombres religiosos judíos. Mire que ahí en la Biblia nos muestran cómo son las maneras de cómo ellos concebían la religiosidad. Jesús, por eso creían que no era un Mesías, sino que era un espiritual de la época. Pues muchos han creído eso, incluso hoy en día existen diversos estudios que dicen que Jesús, por ejemplo, estudió por allá en otras partes todas las religiones y después llegó a Nazaret a predicar, pero bueno, esas son teorías y escritos que han sacado, pero si analizamos, Jesús era confundido con uno de estos, ¿cierto? Por eso Juan el Bautista hace parte de este grupo, de este grupo que decide irse al desierto y predicar, no el evangelio como lo hace Jesús, sino predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Después de que Jesús muere, entonces voy a hacer un salto demasiado grande. Aquí me podría detener 3, 4 días explicando todo esto, pero voy a dar un salto muy grande y son después de Jesús, ¿quiénes? Son los primeros que practican esta vida religiosa. ¿A quiénes les mandó Jesús a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Efectivamente, entonces los apóstoles inician esta realidad. ¿Cuál es el mayor? Bueno, él dice que aunque él no conoció a Jesús, se considera el mayor de los apóstoles. Pablo, sí, Saulo de Tarso, que tiene una conversión y que podríamos decir a él se le afectó hasta el cerebro cuando sufrió esta conversión. Bueno, algunos científicos dirán, efectivamente en este trauma él queda ciego y por eso necesita la ayuda de ir a un psicólogo, que necesita la ayuda de un otro para abrirle los ojos. Eso es muy científico, pero obviamente pues desde lo espiritual o desde la experiencia religiosa sabemos que Pablo o Saulo de Tarso tuvo un encuentro definitivo con Jesús después de haber perseguido a los que Jesús envió a predicar de dos en dos, ¿cierto? Y Pablo empieza como este constructo de comunidades, por eso escribe a los santos de la comunidad X, a los santos de la comunidad de Corinto, a los santos de la comunidad romana. Él empieza a escribir estas cartas a esas personas que se empiezan a reunir y que están ocultas. Después de estos, los primeros, entre comillas, religiosos, no religiosos que como los conocemos hoy en día, sino con experiencia religiosa cristiana, son los mártires, familias enteras que entregan su vida por el
anuncio del Evangelio o por Cristo. Llega lo que todos conocemos, y aquí hay una confusión de algunos hermanos que dicen que ahí fue donde nació la iglesia. No, la iglesia no nació con el edicto donde se permitía que todos fueran cristianos o que obligaba a todos a ser cristianos. Ahí no empezó la iglesia, ahí no fue donde empezó la iglesia empezó desde Cristo, pero efectivamente después de que sale este edicto, esta resolución de que ya todos debían ser en los reinos cristianos, empiezan a surgir una serie de hombres que se llaman los padres del desierto, que ya no entregan su vida por el martirio, o sea, ya no hay un martirio de sangre, sino que entregan su vida por la oración y se van al desierto a encontrarse con sus propios demonios, y eso es un martirio incruento. ¿Por qué incruento? Porque no hay derramamiento de sangre. Entonces existen hombres y mujeres que deciden irse para el desierto, y algunos son muy curiosos, algunos les llamaban los perros. ¿Por qué? Porque andaban en cuatro patas. Otros los llamaban los et, etilistas, no estilistas, o sea, no cortan el callo, sino etilistas. ¿Por qué? Porque vivían en árboles, los dendritas vivían en árboles, los locos andaban oliendo maluco, con el cabello y las barbas largas, pues no tenían, no andaban descalzos. Existían los reclusos, que eran los que se encerraban en un cuarto súper pequeño y solamente con una ventanita, y por ahí podían solamente comer y atender la gente. Otros se llamaron empezaron los cartujos, que ahí empieza pues como otros a surgir, que son los cartujos, y después viene San Benito con toda la revolución de la regla benedictina, después viene San Agustín, bueno, después vienen tantos hombres, y aquí están pues como diferenciados en esta imagen que acaba de surgir, lo que es un monje, lo que es un fraile, lo que es un cartujo, y pues como las formas de hábitos, hombres y mujeres que ya deciden vivir una vida. ¿Y por qué usar hábitos? Esto se llama hábito, la vestimenta. ¿Por qué usar hábitos? Porque toda la vida pues existe el tema de las vestiduras, pues de las prendas. Por eso incluso deciden ponerse distintos a los demás para prefigurar ese encuentro con Dios, ¿cierto? Los mártires se vestían de rojo, o sea, de sangre, para entrar al reino de los cielos. Estos hombres, muchos se vestían de blanco para asemejar la pureza y la castidad, ¿cierto? Otros de color ceniza, como es el caso de San Francisco, para asemejarse que son de la tierra y de la tierra han de volver. Y existen, todos estos han sido místicos, grandes místicos con grandes experiencias. Entonces San Francisco, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, y tenemos una representante colombiana que yo conocí hace poco. Bueno, me lo vi en un video que yo hice como hace un año y medio, pero que volví a encontrarme, y es Santa Laura Montoya. ¿Quieren conocer una mística cercana? Vayan a Santa Laura Montoya. Yo me atrevería a decir, esto puede sonar muy fuerte, pero yo me atrevería a decir que lo que es Santa Teresa de Ávila para los españoles debería ser la Madre Teresa de Calcuta para los latinoamericanos. Porque esta mujer que ven acá es una gran mística, tiene textos grandísimos sobre la mística, pero una mística sencilla, una mística bueno, muchos sabrán que él ya anduvo con indígenas, anduvo con morenos, o sea, anduvo con las personas que eran relegadas, y desde ahí encontró una mística impresionante. Sí, entonces la iglesia ofrece ciertas realidades hermosísimas que a veces desconocemos. Por eso esto es un preámbulo a lo que yo considero que es como la experiencia de la mística, y cómo esto afecta al cerebro. En una próxima oportunidad les traeré de pronto más muestras científicas, pero también experiencias de personas, de santos, y veremos para la ciencia que es un estigma, por ejemplo, lo que le pasó a San Francisco, para la iglesia que es para la ciencia que es una aparición, cómo comprenden esto, y de pronto podemos ver comparaciones de personas que han sido ateas y que no creían nunca en estas situaciones, y que después de ver estas experiencias encuentran una respuesta. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, alguna situación, alguna sugerencia? ¿Cómo les pareció este primer tema? Si quieren, prendan sus cámaras para poderlos ver. Yo la apagué porque me tocaba para que la conexión no se fuera a caer. ¿Quién me quiere dar algún comentario, alguna realidad al respecto?
Bueno, Víctor, pues yo estoy muy fascinada contigo. Sabes que te conozco hace más o menos unos 5 años desde la consagración a la Santísima Virgen con Fray Julián, desde aquí de Cali. Entonces yo vivo, primero que todo, muy agradecida contigo porque de ti he aprendido mucho y con el favor de Dios que me dé la gracia de seguir aprendiendo. Y pues esto para mí yo estaba muy pendiente porque esto para mí es algo muy enriquecedor y desde tu parte es algo nuevo y es algo para aprender también y para tener muchas situaciones para también entender, como lo que acabas de decir, que el cerebro se prende con la conexión de orar, de meditar, cómo se transforma tanto el cerebro como el cuerpo desde la oración, desde ese amor hacia Dios, desde ese amor que uno no ve, pero que se siente. Digo, ¿no? Pienso. Y es muy real la frase que usted acaba de decir. Se podría estudiar desde muchas perspectivas, pero es muy real. Lo que no se ve, pero se siente. Eso es una frase genial como para resumir este encuentro, porque a veces nosotros vamos detrás de lo que se ve y olvidamos el sentir. Esas son las emociones. Olvidamos el experimentar ese encuentro con el otro, lo que el otro me causa. ¿Cierto? A veces nos deshumanizamos, eso se llama desde lo filosófico la deshumanización de la humanidad, por ejemplo. A veces perdemos como esa conexión con el otro, porque como ya no lo vemos, creo que, bueno, vuelvo y le repito, a veces yo hablo como creencias porque todavía no tengo ese encuentro real nuevamente de mi vida, pero creo que eso fue lo que sucedió en la época de la pandemia, cuando vi varios videos que nosotros nos conectábamos así como lo estamos haciendo hoy, pero encerrados por un temor de una pandemia, y eso ya se venía viendo desde hace mucho tiempo, que con la pandemia se agudizó, que es esa falta de conexión con el otro. Pero es muy real lo que usted dice. A veces lo que no vemos pero lo sentimos, es demasiado, demasiado hermoso. Vamos a ver después otras neuroimágenes de estudios científicos, cómo se activa cuando se ora, cómo se activa cuando se medita, cómo se activa cuando se predica, cuando se habla, cuando se está dormido, o sea, vamos a intentar ver poco a poco estas realidades y vamos a descubrir qué gran riqueza tiene esto. Y hay otro añadido, otra cosita que más adelante vamos a ver, que nosotros, según los estudios actuales o modernos, tenemos tres cerebros. No los voy a confundir mucho, pero tenemos tres cerebros. El cerebro, este cerebro de acá, pero también tenemos un cerebro en el corazón y también tenemos un cerebro en el estómago. Es muy curioso esta experiencia, pero se ha comprobado que estos tres órganos se conectan directamente. Listo. Otra pregunta, otra duda, otra inquietud, otro punto de vista. O que diga, no, nada de eso, eso es una herejía, eso es lo que quieran decir en este momento. Bueno, pues de mi parte agradecer, muy buena esta, porque pues hay muchas cosas que uno tiene dudas, muy buenas todo lo que nos ha explicado hoy. Muchísimas gracias. Es con todo el gusto. Para eso estamos. Esperemos que nos podamos reunir en una próxima oportunidad. Me gustaría de pronto que los que tienen mi contacto me escriban y me digan y me sugieran, por ejemplo, un horario si desean reunirse, si desean que hagamos esto cada 15 días o cada 20 o cada mes. También me gustaría, y también recordarles que abrí un espacio con una compañera todos los martes a las 6 de la tarde. Vamos a tener un espacio que se llama un café psicológico con aroma de autoconocimiento. Ahí sí tocamos los martes temas relacionados a las emociones, pero todo desde lo psicológico. Ella es una colega de Estados Unidos con la que escribí un libro. El que desee ese libro es totalmente gratis. Ese libro es totalmente gratis. Es un libro también digital. Eso lo estamos regalando porque nuestro querer es compartir estos temas y divulgarlos. Los que deseen tener ese libro, y es un libro muy sencillo, escrito de forma muy sencilla, lo puede adquirir gratuito, me escribe y lo estamos tratando en estos martes a las 6 de la tarde. Eh, Bueno, Víctor, pues me da mucha tristeza, pero yo los martes no puedo estas conferencias contigo, yo toda la vida o sea, desde que te conozco, todas estas conferencias contigo las persigo, me encantan porque
primero que todo te quiero decir que aunque no te conozca personalmente, te tengo mucho cariño y me encanta esa conexión de siempre, del antes y del después, porque también tengo esa frase contigo, el antes tuyo y el después de ahora. Entonces, pues bueno, en los días martes yo no puedo porque tengo otros compromisos muy grandes, entonces pues me, de pronto si me pudieras compartir y me la dejaras como me hace siempre en el interno, para yo poder pues después escucharlas. Sí, sí, claro que sí. En arroba una ventana al cielo 12, que es mi Instagram, ahí van a quedar subidas todas las charlas que vamos a hacer de los martes. Eso es lo rico de la tecnología. Yo nací en un mundo tecnológico al 100% y con muchas riquezas y con muchas ventajas que también hay que saberlas aprovechar porque también tenemos ahorita, eso también será un tema más adelante, sobre este tema de las inteligencias artificiales, lo que está causando, pero aprovechemos estas herramientas que no hay que satanizarlas, hay que tenerlas buenas. Entonces, todo el que desee y no pueda asistir los martes a las 6 de la tarde, me puede buscar en Instagram como arroba una ventana al cielo, en el Facebook también aparezco como ventana al cielo. Ok, ahí si usted ve, ahí ya está cargado, por ejemplo, inmediatamente se termina ese en vivo, inmediatamente se sube, ahí mismo se sube a la plataforma de Instagram. Entonces, y yo también intento, lo que intento después es hacerlo, es recopilar los mejores momentos o poner también el video largo, lo pongo en YouTube. Por ejemplo, lo voy a publicar en YouTube para que los que no pudieron verlo lo puedan ver como lo hemos hecho o como lo estoy haciendo pues con los demás cositas que voy haciendo por ahí poco a poco, ¿cierto? Entonces, esa es como la manera como nos pueden seguir la pista, ¿cierto? O no se preocupe, o me escribe Víctor, ve, no puede estar, me compartes el link o me compartes el video, bueno, y ahí miramos cómo hacemos, pero les recuerdo, también en YouTube, en Ventana al Cielo, también estoy publicando todas estas cosas, ahí el canal lo dividí en varios aspectos, como ven también hay partes de Tu Rincón Espiritual que me ha parecido, que ha recibido muy buena aceptación porque lo empecé en pleno Viernes Santo y he ido publicando ciertas reflexiones que eso también hace parte de la riqueza espiritual que Dios nos permite o que lo trascendente nos permite encontrar en varios textos como riquezas espirituales y bueno, y ahí vamos a ir construyendo esta comunidad. Recordarles también el rosario a las 7:30 de la noche, el que desea hacer el Santo Rosario, quizás yo a veces no me puedo conectar porque todavía estoy intentando después de que nací, estoy intentando terminar la universidad, pues me falta una materia, pero me corresponde ir pues muy seguido a la universidad, entonces, pero bienvenido, yo a veces cuando me conecto, me parece que es una experiencia muy bonita porque eso es el primer paso para usted meditar, orar y contemplar, es rezar, y los invitamos también al rezo del Santo Rosario todos los días, ¿cierto? A las 7:30 y los sábados ahora lo están haciendo a las 6 de la mañana, ¿es así? Sí. Sí, señor, sí, Víctor, estamos haciéndolo a las 6 de la mañana y es una experiencia espectacular porque es ese primer, en ese momento estamos abriendo los ojos y encontrarnos con la Santísima Virgen y encontrarnos en ese oración todas estas personitas es maravilloso porque ya a las 7 que terminamos, todos decimos, qué rico orar por la mañana, qué rico ese momento, porque nos encontramos todos y como que ya cumplimos con la Santísima Virgen y ya le cumplimos eso y ya empezamos nuestra labor diaria como con esa felicidad y con esa tranquilidad, ¿cierto? Entonces es hermoso y también les extiendo la invitación que es a nuestro Santo Rosario diario y es hermosísimo. Los lunes también se tiene la oración a los enfermos a las 6 de la tarde, los miércoles a las 5:30 de la mañana el Santo Rosario de San José. Entonces ese grupo de oración que tenemos nosotros ahí es maravilloso porque son a nivel nacional y a nivel del mundo, porque también a veces nos conectan personas de Estados Unidos. Entonces es una experiencia maravillosa y nuestro coordinador es excelente, que también fue Víctor y que también sigue siendo Víctor, no sé. Bueno, ahí voy conociendo poco a poco todo lo que hacía, pero les digo que estoy todavía en ese despertar, como usted lo dice, en ese despertar de muchas cosas que ahí vamos, pero ahí vamos poco a poco. Entonces, invitadísimos porque lo que les digo, usted quiere conocer
más sobre estas experiencias, vaya a los primeros pasos, ¿cierto? Los primeros discípulos, de los discípulos, valga la redundancia, los primeros discípulos, después de que Jesús envió los primeros discípulos, ¿cómo conocieron la experiencia de Jesús? Reuniéndose y haciendo cosas en casa y haciendo cosas en estas experiencias. Antes no había tecnología, pero se reunían. Entonces aprovechen todos estos espacios, también los espacios que ofrecen cada una de sus comunidades parroquiales, no descuiden las parroquias, no descuiden los sacerdotes, las religiosas. eh, o bueno, o si usted no cree, o si usted está acá y no cree en nada de esto, no descuide también su representante religioso, porque también hace parte de eso. O sea, este no es un espacio solamente para los que creemos en Dios o en Cristo, no, no, esto es un espacio abierto para todas las personas que están buscando una trascendencia en lo espiritual. Y esos son los primeros pasos para buscar una trascendencia espiritual. Lo primero es encontrarse con los otros. Ningún ser humano desde lo psicológico se construye en la soledad, sino en un encuentro con los otros, otros con O mayúscula como personas, y lo otro con O minúscula, que es la naturaleza, todo el campo. ¿Por qué? Porque para terminar, existe un caso de un famoso Víctor, que no soy yo, sino Víctor, el niño de la selva, que se perdió, se estrelló un avión y lo criaron prácticamente los animales salvajes, pero mire que esos animales salvajes son otros con O minúscula, y ya cuando se encuentra con los otros con O mayúscula, hay ese choque. O sea que el ser humano no se construye solo. Así usted se queda en una isla totalmente abandonada, hay un encuentro con lo otro, que es la naturaleza, el mar. Para nosotros los judeocristianos creemos que eso se llama la creación de Dios, ¿cierto? Entonces encuéntrese en ahí. Ahí no, pues para nosotros ahí no está Dios. Para otras religiones sí está Dios ahí, ¿cierto? O sea, perdón, me confundí. Para nosotros los creyentes, ahí está Dios en las huellas que Él dejó plasmadas. No es Dios, o sea, el árbol no es Dios, el agua no es Dios, sino que hace parte de lo que Dios pensó para nosotros. Y ahí se puede encontrar a Dios, ¿cierto? Para otras denominaciones religiosas, sí. El agua es Dios, el árbol es Dios, pero para nosotros ahí están las huellas de ese Dios magnífico que creó todo. Entonces no se pierdan estos primeros pasos para poder crecer en la vida espiritual. Y bueno, y ya que estoy aprendiendo a hablar más rápido, no quiero dejar eh, más espacio, sino que ya cerremos hasta este punto para el anhelo por la felicidad, el anhelo por la curación, el anhelo de trascender, el anhelo por encontrar el amor pleno, el anhelo del perdón, el anhelo de no querer sufrir, simplemente el anhelo del ser. Paz y bien.